La dura geografía de Escandinavia definió a su pueblo y, por último, su lugar en la historia. El mar era lo primordial de su vida. Era esencial tanto para la vida como para las comunicaciones. Tanto en Escandinavia como allí donde se establecían, la sociedad vikinga se basaba en una estructura social con 3 estratos: los jarls, también llamados condes o guerreros; los carls o campesinos; y los thralls o siervos. Los thralls eran la clase trabajadora de la sociedad y nunca eran libres, siendo más bien una propiedad como una vaca o un perro. Habitualmente los thralls se dedicaban a la guerra, la piratería o el comercio. La mayoría de ellos vivía en una sola choza estrecha hecha de madera o de hierba y arcilla, junto a sus familiares y los animales que poseyeran. Estos desafortunados miembros de la comunidad no tenían ningún dios que se ocupara de ellos, sino que estaban abandonados a su suerte tanto por los hombres como por los dioses. Pero en comparación con el trato que se daba a los esclavos de otros lugares de Europa, los vikingos parecen no haber sido demasiado duros con sus thralls, y existen datos de que consideraban enfermos a aquellos que maltrataban a sus esclavos. A los thralls también se les permitía tener posesiones y tiempo libre para trabajar en su propio provecho, y en circunstancias favorables podían comprar o ganarse su libertad. La mayoría de los vikingos eran carls. Su protector era Thor, el dios más venerado de todos los dioses vikingos. Los carls eran minifundistas y hombres libres, y abarcaban desde los indigentes hasta la gente de más poder y riqueza. Como hombres libres mantenían una sociedad basada en el parlamento para hacer las leyes. Podían también elegir reyes o decidir un cambio de religión, tal y como hicieron en Islandia en el año 1000. Los carls vivían en 2 o más casas. Consistían en un par de construcciones largas paralelas, a veces ampliadas con 1 o 2 establos, que componían un complejo de 3 o 4 edificaciones con un patio en medio. En los asentamientos vikingos de las islas del Atlántico, las casas se construían de piedra seca o con una mezcla de hierba y piedra. A veces incluso se construían solo de hierba. El mobiliario era relativamente simple, con bancos fijos que se utilizaban tanto para comer como para dormir. La ropa y las posesiones personales se guardaban en arcas o se colgaban en ganchos. La comida se almacenaba en cubas y tinajas de madera, en grandes cuencos o en jarras. El suelo era generalmente de tierra, temporalmente cubierto de cañas o paja. Desde el techo se suspendía una caldera sobre el fuego para hervir caldo o carne. También se utilizaban parrillas de hierro. La carne se hacía en un asador. La carne y el pescado también se cocinaban en agujeros en el suelo envueltos con piedras calientes. Los alimentos se comían con cuchillo en un trinchador de madera.
Para beber se utilizaban cuernos, aunque en las casas acomodadas se podían encontrar vasos importados. La dieta básica de los Karls era bastante variada e incluía pan integral de centeno, gachas de avena y cebada, pescado, especialmente arenques, carne de cordero, cabra, buey, ternera y cerdo, queso, mantequilla y nata, cerveza, aguamiel y, para los ricos, vino. La carne de ballena, foca y oso polar también era importante, especialmente en Noruega e Islandia. Las carnes hervidas eran preferidas a las asadas. Los vikingos también hacían caldos y secaban diferentes carnes y pescados. Un manjar muy especial que todavía hoy se come, sobre todo en Suecia, era el håströmming, que es pescado en putrefacción. Las verduras más usuales eran las coles y las cebollas, acompañadas de bayas y avellanas. La miel se utilizaba extensamente, principalmente como base para el aguamiel. En las zonas alejadas del mar, pero con abundantes bosques, muchos alimentos se obtenían de la caza de la abundante fauna salvaje: alces, ciervos, jabalís y osos. También les gustaban las liebres, gansos y gallinas, y en el norte los renos y los bisontes. Los jarls o guerreros, cuyo dios era Odín, formaban la aristocracia. Eran gente acaudalada, con poder y posición social, que a menudo reivindicaban su origen divino. Tenían una refinada, elegante y sofisticada vida y disfrutaban de bellas casas. Se distinguían de la clase campesina principalmente por su riqueza. Esto se hacía patente por la cantidad de seguidores, joyas, barcos y propiedades. Los vikingos elegían a sus líderes por su valor, destreza y nobleza de nacimiento. Y si estos reivindicaban su origen divino, cualquier hombre podía convertirse en su principal rival. En la época vikinga más antigua no había monarquía y la institución solo llegó a cobrar importancia a medida que ciertos individuos ganaron poder y riqueza, pero no llegó a ser hereditaria hasta mucho después. Islandia, sin embargo, se mantuvo firme y rechazó completamente la monarquía. Fue una república desde el principio, gobernada por un sindicato de caciques. La aristocracia la componían padres de familia, que normalmente pasaban los largos inviernos en casa. Sin duda alguna, las grandes descripciones de los festines de Valhalla reflejan en gran medida lo que tuvo lugar en las casas de la aristocracia. Y fueron estos mismos hombres los que reunieron tripulaciones para la exploración, el comercio o la piratería. La ocupación habitual del año, tanto para los nobles como para los campesinos, era trabajar la tierra durante primavera y otoño, hacer expediciones en verano y festejos durante el invierno. Mientras tanto, sus esposas mantenían la casa y la familia, hilando, tejiendo y protegiendo los intereses familiares hasta que sus hombres volvieran con sus botines o sus mercancías.